En el mar de información y conocimiento en el que vivimos actualmente, resulta tentador creer que estamos en posesión de esa verdad y que lo que sabemos es superior a lo que saben los demás. Sin embargo, la famosa frase de Sócrates, "Yo solo sé que no sé nada", nos invita a reflexionar sobre nuestra propia ignorancia y a reconocer la humildad como una virtud en la búsqueda del conocimiento. En este video vamos a explorar el significado de esta frase en el contexto diario, resaltando cómo la sinceridad de Sócrates nos enfrenta a la paradoja de nuestra existencia como seres humanos ignorantes en algún área. Así que vayamos a ello. Estás en Laberinto Mental. Vivimos en una sociedad en la que valoramos el conocimiento y tendemos a buscar respuestas concretas a todo. Nos educan para creer que es importante tener respuestas correctas y dominar una amplia gama de temas. Casi no nos dicen que las respuestas incorrectas solo es un paso más. Sin embargo, Sócrates nos enseñó humildemente que cuanto más exploramos y aprendemos, más nos damos cuenta de nuestro propio desconocimiento. Esta idea puede resultar intrigante y contraria a nuestras concepciones convencionales. ¿Y cómo es posible que al adquirir más conocimiento nos volvemos más conscientes de nuestra ignorancia? La respuesta radica en la amplitud y profundidad del saber humano. Cuanto más estudiamos, más nos sumergimos en el vasto océano de las posibilidades intelectuales y podemos apreciar la inmensidad de lo que aún no conocemos. Y es que si no conocemos algo, ¿cómo vamos a cuestionarlo? Cuando creemos saberlo todo o despreciarnos como ignorantes en un tema determinado, estamos cayendo en una trampa del ego. En lugar de admitir nuestra falta de conocimiento y utilizarla como una motivación para seguir aprendiendo, nos cerramos a nuevas perspectivas y limitamos nuestro crecimiento intelectual. Sócrates nos insta a tener una mente abierta y reconocer que siempre hay más allá afuera por descubrir. Además, debemos considerar que el conocimiento no solo se limita a los aspectos cognitivos que hemos adquirido en la educación formal escolar. La experiencia también desempeña un papel importante en nuestra comprensión hacia el mundo, e incluso hay muchos tipos de aprendizaje en los que aprendemos constantemente. Un aprendizaje significativo, el que le da valor a lo que vemos. Un aprendizaje observativo, cuando observamos, imitamos a los demás o simplemente aprendemos por instrucciones. En ocasiones, damos por sentado que alguien con más años de experiencia tiene un mayor conocimiento en cierta área. A veces así nos lo reflejan y a veces incluso nos sentimos inferiores. Sin embargo, la sabiduría no siempre está relacionada con la edad, sino con esa capacidad de reflexionar y aprender de nuestras experiencias. Un día, sin decir palabras que puedan dañar a alguien, por favor, siéntate con alguien que sea más grande que tú. Y por favor, cuestiona grandes cosas del mundo. Verás que muchas veces esta persona tal vez no sepas exactamente de qué hablas, pero te va a responder de una u otra manera. Y tal vez a ti te interese mucho lo que esté diciendo. O tal vez digas, bueno, realmente no sabe mucho. Pero ahí es donde sabrás que todos tenemos una percepción distinta de las cosas, de acuerdo a nuestras experiencias vividas. Pero al final, todos somos capaces de guardar un conocimiento, ya sea generacional, cultural y demás. Entonces, ya sabes. Yo solo sé que no sé nada. Nos invita a cuestionar nuestras certezas y a mantener una actitud humilde frente al conocimiento. Reconocer nuestra propia ignorancia nos brinda la oportunidad de ser aprendices de por vida y de abrirnos a nuevas ideas y perspectivas. El conocimiento humano es vasto y complejo, y es nuestra actitud
hacia él, lo que determina nuestro crecimiento intelectual. En lugar de intentar demostrar que sabemos más que los demás, deberíamos enfocarnos en seguir aprendiendo y enriqueciéndonos intelectualmente. Al abandonar esta creencia de que tenemos todas las respuestas, nos abrimos a nuevas posibilidades y nos convertimos en seres más sabios y comprensivos. Sócrates nos ha enseñado que la verdadera sabiduría reside en la aceptación de nuestra ignorancia y en el deseo constante de aprender y crecer. ¿Qué otras ideas tienes tú? Me gustaría que lo comentaras aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like para más contenido similar y para seguir creciendo en esta comunidad que te llevará al éxito. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.